Bueno, buenas tardes, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la videoconferencia de hoy, viernes 3 de octubre. Este es el curso de cálculo vectorial grupo D. Bueno, hoy vamos a empezar a ver derivadas. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Entonces, hoy vamos a mirar derivadas para funciones que están representadas en tres dimensiones, es decir, que dependen de dos variables, z que depende de dos variables. Y estas derivadas se llaman derivadas parciales. Entonces, ¿por qué se llaman derivadas parciales? Porque no pasa como en cálculo diferencial, que cuando derivamos nos da de una función y ya. ¿Por qué? Porque es con respecto a una sola variable. Aquí, cuando yo derivo, va a ser con respecto a dos variables, porque recuerden que estamos trabajando en tres dimensiones. Cuando es en tres dimensiones, es porque existe una variable que depende de otras dos variables. Por eso son tres dimensiones, x, y, z. Dicho de otra manera, z depende de x y de y. Entonces, hablamos de derivadas parciales porque tenemos que hablar de derivada con respecto a la primera variable y con respecto a la segunda variable. Entonces, cuando uno habla de derivadas, pues arranca por la primera derivada. La primera derivada depende de dos variables, x y y. Recordemos cómo es la función que estamos derivando. Estamos derivando una función z, que es una función que depende de x y depende de y. F de x de y. Entonces, la estamos hallando con respecto a x y con respecto a y. ¿Qué quiere decir con respecto a x? Entonces, la x se va a comportar como la variable. Y lo demás, la y las constantes se van a comportar como constantes. Y si es con respecto a y, entonces ahora la variable va a ser y se va a comportar como la variable y x se comportará como la constante. Así se sacan las derivadas de primer orden. Entonces, ¿cómo se notan las derivadas de primer orden? ¿Cómo se simboliza? Entonces, con respecto a x, ¿cuál sería la notación? Esta f sub x quiere decir la derivada de la función con respecto a x. Se puede escribir también así, derivada como curviadita la de f de x, o también se puede escribir, aunque esta casi no la usamos, realmente las que más usamos son estas dos. Derivada de, se nombra toda la función, f de x, y con respecto a x, o derivada de z con respecto a x. Las que más vamos a usar son estas dos primeras. Y si es derivada parcial con respecto a y, entonces f sub y significa derivada con respecto a y de f de y, la derivada de la función con respecto a y. Estas dos son las que vamos a usar, pero también están estas, derivada de toda la función se nombra, f de x, y con respecto a y, o derivada de z con respecto a y. Hasta ahí con la notación. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Vamos a seguir viéndola. Entonces, es importante recordar las reglas de derivación, dado que se deben aplicar para las derivadas parciales. Esas reglas de derivación que ustedes vieron en cálculo diferencial se aplican lo mismo, solo que si van a derivar con respecto a y, pues ya la variable de interés no es x, sino y. Y por acá, entonces voy a aprovechar que también estoy dando el curso de ecuaciones y voy a bajar porque también ahí se usan las derivadas, voy a bajar una lista de derivadas que a ustedes les interesa o les son importantes. Y las voy a poner en nuestra diapositiva. Un momentico.
coloco acá. Esta. Ahí mejor. Entonces, para que tengamos el repaso. Borro esta para que no. Entonces, si se dan cuenta, es una foto tomada del libro de cálculo de Stewart, pero de los primeros capítulos, porque es en una variable. Entonces, derivada de C de X, de U de una constante por una función U, entonces es la constante por la derivada de U. La derivada de un cociente. Entonces, el denominador igual por la derivada del numerador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Y están todas las otras reglas que se vieron en ese momento. Entonces, eso se va a aplicar ahorita. Aquí quito este. Ok. Bueno, entonces es importante recordar las reglas de derivación, dado que se deben aplicar para las derivadas parciales. Aquí las ponemos. Entonces, aquí yo tengo un ejercicio hecho. Lo voy a hacer, ya está hecho acá. Pero entonces lo vamos a hacer paso por paso. Entonces, ¿cómo sería? Listo. Entonces, vamos a sacar las derivadas parciales de esta función, la derivada con respecto a la primera función. Entonces, esto significaría, entonces vamos a sacar derivada con respecto a x. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo mi función para la derivada con respecto a x. Entonces, recordemos, x es variable y todo lo demás, entre esos la variable y es constante y los números pues también son constantes, ¿no? Y es constante. Entonces, cojo la función menos 12 y a la 5. Y voy, como la puse con rojo, voy a resaltar donde está x, la derivada parcial con respecto a x. Esas son las variables. Entonces, la derivada parcial con respecto a x. O también puedo escribir la derivada de la función con respecto a x. Entonces empiezo. Aquí hay x. Derivada de x al cuadrado, 2x. Y al cuadrado no pasa nada porque y al cuadrado es como una constante. Entonces se pone tal cual. ¿Sí? La derivada fue esta. Ahora, más 8 es una constante. La derivada de x al cubo es 3 por x al cuadrado. La derivada de una potencia es bajamos el exponente por la variable al cuadrado. Menos, aquí en esta parte, ustedes ven que esta parte no tiene variable x. Entonces, recuerden que la variable es x, o sea que menos 12y a la 5 funciona como una constante. La derivada de esto es 0. Entonces, me quedaría 2x y al cuadrado más 8 por 3, 24 x al cuadrado. ¿Sí? ¿Vamos bien, Andrés? Sí, profe. Listo. Entonces, ahora vamos a sacar la derivada parcial con respecto a y. Entonces, y es variable y x y lo demás es constante.
porque a mí me interesa es eso. Entonces, vuelvo a escribir la función para verla mejor. Y ahora, como lo que me interesa es derivar con respecto a y, entonces voy a resaltar dónde está y. Entonces, miren, acá hay una y y por acá hay otra y. Entonces, vamos a sacar la derivada de la función con respecto a y sería derivada de x cuadrado por y cuadrado. Esta es donde está la variable. Entonces, x cuadrado es una constante, se escribe tal cual. Derivada de y al cuadrado es 2y. Más derivada de 8x al cubo. Aquí pasa algo análogo a lo anterior. No tiene variable y. Acuérdense que estamos derivando en este caso con respecto a y. Entonces, 8x al cubo va a jugar el papel de una constante y la derivada de cualquier constante es 0. Menos 12 por la derivada de y a la 5. La derivada de y a la 5 es 5y a la 4. Y entonces hago las operaciones para dar la derivada de la función con respecto a y. O f sub y, que es lo mismo, significa derivada de la función con respecto a y. Por orden, se escribe primero el 2, luego x cuadrado y luego y. El 0, yo puse el 0 ahí porque estoy explicando, pero ustedes saben que cuando un término es 0 no es necesario anotar. Y la última parte, menos 12 por 5, eso me daría menos 60 y a la 4. Y ahí tendríamos la primera derivada de la función que me da. Me dijeron acá literalmente, saque la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Pero me hubieran podido decir, calcule la primera derivada. Y ustedes saben que en este caso, como estamos en 3 dimensiones, la primera derivada son 2 realmente, porque son derivadas parciales. Bueno, aquí está mejor escrito de pronto. ¿Listo? Ahora, antes de pasar allá, al siguiente ejemplo, al que tengo acá. ¿Listo? Vamos a mirar lo siguiente. Realmente estamos en la época de la tecnología, entonces ponernos a sacar derivadas nosotros manualmente, pues digamos que no es tan eficiente. Entonces, yo aquí les estoy compartiendo, esperen, nuestro curso. Entonces, voy a poner acá nuestro curso, Cálculo Vectorial de Mate. Vamos a ir a nuestro primer corte y donde dice videos y enlaces de interés. Bueno, acá ustedes pueden ir mirando. Por ejemplo, este de superficies cuadráticas. Están todas las superficies que vimos. Y ustedes pueden mirar las ecuaciones cuadráticas. ¿Listo? Revisarlas, las de superficie cuadrática y mirar sus trazas. Ahí está. Está funciones en 2 variables. Aquí ustedes pueden poner la función que quieran. ¿Sí? Y se la va a pintar. De hecho, esta que acabamos de mirar, x cuadrado y más 8x al cubo, es x cuadrado y más 8x al cubo, dice acá, menos 12y a la 5. Si quisiéramos mirar, menos 12 por y a la 5. ¿Sí? Ahí está. Y si quiero mirar qué es, y ahí está la gráfica de la función, una parte de la función que es. Aquí yo puedo pedirle cuando x vale 1, y vale 2. ¿Qué pasa cuando x vale 0 y y vale 1, por ejemplo? Entonces ahí me va sacando la tablita de valores. ¿Listo?
Ahí me la pinta. Entonces, por si quieren mirar. Para eso son los enlaces interés. Listo, entonces por acá hablan de derivadas parciales y nos dan un video de derivadas parciales. Pero como yo les decía, la idea de nosotros es que estudiemos las derivadas a través de una calculadora de derivadas, porque como estamos en la época de la tecnología, pues no es tan práctico realmente, muchachos, ponernos a sacar eso manual. Entonces yo pico acá y me va a aparecer la calculadora de derivadas parciales. Se pueden sacar hasta terceras derivadas, pero terceras derivadas eso saldría muy largo. Entonces tengo primera derivada y las segundas derivadas. Darle en Command C. Ah, no, espérense. Otra vez acá. Perdón. Mejor aquí donde abrió. Este cierro y este cierro. Acá, entonces, espérenme, démosle compartir. Se los voy a poner acá. Recuerden que yo siempre les archivo, terminamos la clase y les archivo el vínculo. Perdón, las diapositivas a través de un vínculo. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos. Y ese vínculo nos lleva acá. Voy a ir acá. Bueno, entonces está este aplicativo. Sentí que hiciste algún tipo de pregunta. Me pareció que pitó. Ah, es que entró Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, entonces vamos a poner aquí nuestra ecuación. Entonces es x cuadrado por y, x al cuadrado por y, más 8x al cubo menos 12y a la 5, más 8x al cubo menos 12y a la 5. Y le doy Enter. Verifico que me la haya escrito perfecto. Así la tenemos. Nosotros ya tenemos aquí las respuestas, ¿no? 2xy más 8 por 3, 24, x al cuadrado. Para la derivada parcial con respecto a x. Para la derivada parcial con respecto a y. X al cuadrado menos 60, y a la 4. Ahí ya está. ¿Listo? Entonces verifiquémosla. Derivada parcial, mírenla, con respecto a x, derivada parcial con respecto a y. La única diferencia con lo que nosotros hicimos es que GeoGebra, por orden, siempre pone la que tiene mayor exponente, el término que tiene el mayor exponente. Entonces dice menos 60y a la 4 más x al cuadrado, derivada parcial con respecto a y. Yo aquí lo puse al revés, pero miren que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Respeta los signos. La otra, primero está 2xy y luego está 24x al cuadrado. GeoGebra lo pone al revés porque pone de primeras la variable que está al mayor exponente. Mírenla ahí. ¿Sí? Entonces, digamos que yo les expliqué manualmente cómo se haría, pero de aquí en adelante pues podemos hacerlo con nuestra calculadora de derivadas, a menos que nos pidan la tercera derivada, porque ya tocaría hacer más. Pero imagínense, si con la primera derivada son 2, terceras derivadas, las segundas derivadas son 4, terceras derivadas serían 2 acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá, serían 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Entonces serían más. Por eso vamos a trabajar solamente hasta 2 derivadas. Hasta ahí, ¿qué tal ese aplicativo para sacar derivadas más fácilmente?
Bueno, ¿cierto? Sí, todo bien, profe. Ujú. Bueno, para esta tan sencillita, pues realmente no tiene como mucho sentido usar la calculadora de derivadas, pero miren esta que tengo acá. Tangente de XY. Ujú. Aquí hay una compuesta, una función compuesta. Entonces, acuérdense que ustedes cómo sacaban la función compuesta, la derivada de una función compuesta, cuando estaban en cálculo diferencial. Entonces, aquí yo les puse el recorderis. Entonces, repaso de cálculo diferencial. Entonces, teníamos una función compuesta. Función compuesta. ¿Cómo sé que es una función compuesta? Porque hay una dentro de la otra, ¿cierto? Y a esa función compuesta, ¿qué es lo que le voy a sacar? La derivada. Entonces, ¿qué decía la regla? Si yo tengo una función compuesta, se saca primero derivada de la función externa. Miren que cuando usted saca la derivada de la función externa, la interna queda tal cual, no pasa nada. Por la derivada de la función interna. ¿Listo? Eso es para dos funciones, pero a veces yo tengo función compuesta y sigue más compuesta. Entonces, recuerden que el orden para la derivada es derivada de la función externa, entonces la interna, que es esta completa, queda igual. Por la derivada que sigue, entonces g de h de x, esta va con la derivada. Miren que la de acá, adentro, no pasa nada. Por, y ahora sí, la última derivada, que es la derivada más interna. ¿Sí? Así se saca la derivada de una función que está compuesta. Puede estar compuesta por dos funciones o compuesta por más de dos funciones. Digamos que miramos hasta tres, pero si es hasta cuatro, siempre así. De la más externa hasta llegar a derivar la más interna, la que está más adentro. Entonces, esto es contrario a la jerarquía de operaciones, ¿no? Porque la jerarquía de operaciones se trabaja de adentro hacia afuera. En la derivada de una función compuesta es de afuera hacia adentro. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer esta. Yo ahí la tengo bien bonita. Como se dieron cuenta, tú que estabas acá, antecitos, pues a veces en vivo mi letra no es tan bonita. Entonces voy a poner una nueva diapositiva para hacerla con ustedes, pero dejo esta que me quedó bien bonita, bien escrita. Entonces, duplicar. Listo. Entonces vamos a tomar esta. Y vamos a sacar la derivada con respecto a X y la derivada con respecto a Y. Entonces, para hacer esta, f de x, y es igual a tangente de x por y. Entonces aquí la variable importante es esta. Entonces vamos a empezar. Esta, la tangente, es la función externa. Y todo esto, el argumento x por y, es la función interna. Entonces vamos a empezar de f de x, o lo que es lo mismo, f sub x, las dos quieren decir derivada parcial con respecto a x. Entonces nos acordamos un poquito. Derivada de la tangente. Entonces empiezo yo. Ojo. La tangente es la primera de x por y por la derivada de x por y. Y recuerden acá, voy a poner x por y, aquí x por y. Y recuerden cuál es nuestra variable,
de interés. Nuestra variable de interés es la X. Solo que la subrayo acá porque aquí es donde se le va a derivar con respecto a esa variable de interés. Entonces, derivada de tangente, secante al cuadrado. De la función interna no pasa nada. Ahora sí, derivada de la función interna, derivada de X, 1. Por la otra función que es Y, que se comporta como una constante. Entonces me quedaría secante al cuadrado de X por Y por 1 por Y. Pero pues para evitar que uno se confunda y crea que es X por Y dentro del argumento, se pone el Y de primeras. Secante al cuadrado de X por Y. Esa es la derivada parcial con respecto a X. Ahora, la derivada parcial con respecto a Y. Entonces, f de X, Y igual a tangente de X por Y y acá la que nos importa es Y, porque vamos a sacar la derivada de la función con respecto a Y. Entonces, lo mismo, esta es la función externa y toda esta es la función interna. Entonces, saquemos, ya sabemos el orden. Entonces, derivada de la función externa, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de la función interna del argumento tal cual sin derivar. Por, ahora sí, la derivada de la función interna, derivada de Y, 1. Por la primera variable que juega como una constante sin derivar. Entonces, la derivada de la función con respecto a Y sería secante al cuadrado de X por Y por X por 1, X. Para no caer, recuerden que se puede poner también en esta anotación, no caer en espere que aquí esto se ve como muy feo. En confusiones se pone el X primero y queda secante al cuadrado de X por Y. ¿Listo? Y aquí está la derivada con respecto a Y y la derivada con respecto a X. Entonces recuerden que yo se las puse acá. Por acá dice derivada de la tangente, mírenla. Es secante al cuadrado de la variable por su derivada interna si tiene derivada interna, como en este caso, ¿no? Que esta es la tablita de derivadas que ustedes vieron. Entonces, ¿qué? Vamos a mirarla allá en nuestro aplicativo de derivadas, porque para mí es importante que se den cuenta de una cosa. Lo voy a poner en grande, entonces voy a poner acá. Ojo acá, miren. Miren lo siguiente antes, porque esto que está acá en mi calculadora va a generar que la respuesta no me dé en el mismo lenguaje que me dio a mí. Me va a dar de manera análoga. ¿Por qué? Porque esta es una calculadora y si ustedes miran las calculadoras con funciones, en su mayoría o todas prácticamente, no trabajan con cotangente, secante y cosecante. Trabajas con las tres primeras funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Entonces, esta me va a botar la respuesta de las derivadas parciales, pero no en el mismo lenguaje que yo tengo, sino en el lenguaje aplicando identidades trigonométricas. Entonces, vamos a crear la función tangente. Pongo paréntesis de X por Y. Cierro paréntesis y le doy Enter. Cierro acá. Veo que está tangente X, de X por Y. Y me da f de X es igual a tangente al cuadrado de XY, perdón, a Y por tangente al cuadrado de XY más Y. Entonces ustedes dirán, ay, pero no me dio eso. Resulta que como GeoGebra es una calculadora, y como ya lo dijimos, las calculadoras trabajan es con las tres primeras funciones trigonométricas, resulta que usa una identidad trigonométrica. Entonces queda Y secante al cuadrado es 1 más tangente al cuadrado. Entonces pongamos
tangente al cuadrado del argumento x por y más 1. O en algunos libros está es 1 más tangente al cuadrado del argumento. Y entonces la derivada parcial con respecto a x es y por tangente al cuadrado de x por y por una y más y. Que esto es lo que me bota la calculadora, el aplicativo de la calculadora de GeoGebra. Pero está perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, señora. Ok. Entonces, ¿dónde estaba yo? Aquí. Entonces, vamos a pedirle la otra derivada. Entonces, me da x tangente cuadrado de x por y más x. ¿Por qué? Por la misma razón. La otra derivada, f sub y, entonces se pone la x y secante al cuadrado es secante al cuadrado es tangente al cuadrado más 1. Entonces, tangente al cuadrado de quién? El argumento si es el mismo, xy más 1. Entonces, este por este y este por este. Es x tangente al cuadrado de x por y más x por 1, x. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos. Entonces, aquí está la identidad que se usó. Por ejemplo, esta que es más larga. Esta yo la dejo aquí manual para que ustedes la miren. Pero realmente a mí no me interesa manual. Me interesa, para esta sí es bien interesante usar la calculadora. Dada la función igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, calcular la derivada parcial en x en el punto 3, 4. Esta es una función compuesta de tres funciones. Miren, la más externa es logaritmo natural. La intermedia es la raíz cuadrada, que se representa con el exponente 1/2. Y la puramente interna es x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, toca sacar la derivada de la más externa, miren, por la derivada de la mitad, por, ahora sí, la derivada totalmente interna. Entonces, nos demoramos mucho. Entonces, lo primero que hay que hacer, dice, calcular la derivada parcial con respecto a x y se evalúa en el punto 3, 4. Entonces, lo primero hay que sacar la derivada parcial con respecto a x en general y luego sí la evaluamos. Entonces, para esta sí tiene sentido usar la calculadora, mucho más sentido. Entonces, vamos a decirle empezar de nuevo y dice, borramos acá, logaritmo natural, paréntesis, de la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, cierro paréntesis y le doy enter. No, me quedó mal. Entonces, más bien, para que no me quede mal, voy a usar el comando de raíz cuadrada, es sqrt. Y abro y cierro paréntesis. Y ahora sí escribo x cuadrado más y al cuadrado. Me faltó un paréntesis. El paréntesis final. Ahora sí. Ahora sí me quedó, ¿no? Y entonces pido la derivada parcial con respecto a x. Es x sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Si lo pido con respecto a y sobre x cuadrado más y cuadrado, el denominador es igual. Pero me estaban pidiendo el azulito. Acá. Entonces, ¿qué hacemos? Ya una vez tenga la derivada parcial con respecto a x, evalúo y me da la derivada parcial con respecto a x en 3, 4. Entonces, 3 es la coordenada, perdón. 3 es la coordenada en x. Entonces la voy a reemplazar acá. Y 4
es la coordenada en Y. Entonces la voy a reemplazar donde esté Y. Entonces, miren dónde la reemplacé. X iba arriba y abajo iba el X, pero al cuadrado. Muy bien. Luego, más Y al cuadrado, ese está en el denominador. Miren, aquí está el 4 al cuadrado. Y hago las operaciones. 3 arriba, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, me da 3, 9 más 16, 25, 3 25avos. Ya si ustedes quieren sacarlo en decimales, o si, por ejemplo, este fuera un punto del quiz y le piden sacarlo, entregarlo en decimales, pues hacen la división, 3 sobre 25. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí, señora. ¿Mm? Entonces, de aquí en adelante ustedes pueden usar la calculadora. Bueno, ¿cómo calcular derivadas parciales de segundo orden? Entonces, como llamo de segundo orden, es lo que uno popularmente dice, la segunda derivada. Entonces, si la primera derivada tenía 2 derivadas parciales, la segunda derivada pues tendrá 4 derivadas parciales. Y las vamos a ver en el siguiente árbol. Entonces, derivadas de segundo orden. Derivada con respecto a X. Aquí está. Entonces, yo tengo que sacar la primera derivada. Entonces, derivo con respecto a X. Y luego, vuelvo y derivo con respecto a X. Entonces, queda derivada con respecto a X dos veces. Y acá sería derivada con respecto a X y ahora con respecto a Y. ¿Sí? Y ahí me dieron, por este lado, por esta ramita, me salieron 2 derivadas. Por la otra, derivada parcial con respecto a Y. Toca sacar la primera. Entonces, voy a sacar, la primera fue con respecto a Y, la segunda es con respecto a X. La primera fue con respecto a Y, la segunda con respecto a Y. ¿Señor? Nada, profe. Ah, bueno. Entonces, miren, la segunda, veníamos de la derivada con respecto a Y, entonces la segunda, ahora vuelvo y la derivo, pero con respecto a X. Esta, derivada con respecto a Y, ahora vuelvo y la derivo con respecto a Y. Entonces, segundas derivadas, tengo 4 derivadas. Si me pidieran la tercera derivada, que pues no la voy a pedir porque tampoco es hacer el ejercicio tan largo, pero si me pidieran la tercera derivada, ¿cuántas derivadas parciales saldrían? De aquí saldrían 2, de aquí 2, van 4, de aquí 2, 6 y de aquí 2, 8, si fueran de tercer orden. Entonces, las derivadas de segundo orden significan 4 derivadas parciales. Entonces, ¿cómo sería su notación? En esta forma, esta es la que más me gusta, por eso está en amarillito, esa es la que yo uso, porque está en orden. La primera variable de izquierda a derecha es la primera derivada y la segunda variable es la segunda derivada. En esta forma, derivada segunda de f, ese exponente significa derivada segunda de f, con respecto a x, aquí no es x al cuadrado, sino con respecto a x, 2 veces. Entonces, la primera con respecto a x, la segunda otra vez con respecto a x. Ahora esta, primera derivada con respecto a x, segunda derivada con respecto a y. Aquí la cosa cambia, porque en esta notación si no está en el orden de izquierda a derecha, es al revés. Derivada segunda de la función tal que se deriva con respecto a y, ya habiendo derivado con anterioridad con respecto a x. Si ve que se lean al revés, en cambio esta sí se lee, digamos que en orden, de izquierda a derecha. Por eso es que estas son las que más me gustan. Entonces, la primera con respecto a x, la segunda con respecto a y. Esta al revés, primera con respecto a y, segunda con respecto a x. Miren que en esta notación, en la notación segunda, es al revés. Se dice derivada de x, derivada de la función 2 veces, con respecto a x, ya habiendo la derivado con respecto a y. O sea, se va leyendo de atrás para adelante.
pero en cambio en esta sí se lee en orden. Y la otra sí son primera con respecto a y segunda con respecto a y. Entonces esta, saquemos las derivadas completas. Esta es una sencilla, ya habíamos hecho la derivada de primer orden con respecto a x y con respecto a y. Entonces, miremosla acá en nuestra calculadora. Empezar de nuevo. Entonces, acá. ¿Cómo es? X al cuadrado y, x al cuadrado y, más 8x al cubo, menos 12y a la 5. Sí. ¿Listo? Y le doy, vamos aquí en grande, le doy enter. Entonces, x al cuadrado y más 8x al cubo menos 12y a la 5. Habíamos sacado las primeras derivadas, ahora, derivada parcial con respecto a x, derivada dos veces, derivada parcial con respecto a x y luego con respecto a y, 2x. Derivada parcial con respecto a y luego con respecto a x. Y derivada parcial con respecto a y. Me dio esto. Miren acá algo importante. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, en la del martes, ¿fue la del martes o fue la del miércoles? No me acuerdo. Creo que fue la del martes. Hablábamos en límites que una función polinómica siempre era continua, ¿cierto? Resulta que hay un teorema en derivadas que dice que una función es continua si sus derivadas cruzadas o mixtas, es decir, esta, derivada parcial con respecto a x con respecto a y, derivada parcial con respecto a y con respecto a x, son iguales. Aquí ocurre que son iguales porque esta función es continua. Entonces, no importa para qué valor me pongan a hallar su límite. Como es continua, es simplemente reemplazarlo acá. Entonces, ¿qué tal ese dato? Chévere. Entonces, miren, cuando las derivadas cruzadas dan igual, la función es continua en su dominio. A ver, hagan esa, pero hagan esa ustedes. Háganla manual, no la hagan con la calculadora. Saquen todas sus derivadas. Derivada primera, entonces con respecto a x, con respecto a y. Luego sus segundas derivadas. Derivada parcial con respecto a x, dos veces. Derivada parcial con respecto a x, con respecto a y. Y derivada parcial con respecto a y, con respecto a x. Y derivada parcial con respecto a y, dos veces. Esta es una polinómica, es una función continua. Entonces, las derivadas cruzadas me deben dar iguales. Listo. Entonces, la dejo ahí 2 minuticos para que intenten hacerlo.
¿Listo? Comparemos entonces. Entonces, la primera derivada nos debió dar 6x a la 5 más 7y. La segunda, derivada parcial con respecto a x, 2 veces con respecto a x. Entonces, la derivada de x a la 5 es 5x a la 4. El 6 es una constante, entonces me quedaría 6 por 5, 30, x a la 4. Derivada parcial ahora con respecto a x, con respecto a y. Me dio 7, porque esta es, aquí está la y. Entonces, esto, aquí como no hay y, esto es una constante. Juega como una constante. La derivada de 6x a la 5 con respecto a y es 0. Más derivada con respecto a y de 7y es 7 porque la derivada de y es 1. Acá está. Ahora, derivada parcial con respecto a y, con respecto a x. Entonces, lo mismo, derivada con respecto a y es 7x menos 15y a la 4. Como ahora es con respecto a x, entonces derivada con respecto a x es 1 por 7, 7. La otra se hace 0 porque ahí no hay x. Y esta sería la derivada parcial con respecto a y, otra vez con respecto a y. Como aquí está y, entonces eso sería menos 15 por la derivada de y a la 4, que es 4y a la 3. 4 por menos 15 da menos 60 y y a la 3. ¿Qué es lo que está aquí? En nuestra ecuación, 6x a la 5 más 7y más 7y x menos 3y a la 5. 7y x menos 3y a la 5. Sí, efectivamente. Y le damos Enter. ¿Listo? Entonces, nos cambió todo el panorama. Aquí está. Y obviamente las derivadas cruzadas nos deberían, o mixtas, nos deberían dar igual porque esta es una función polinómica. Bueno, entonces hay un punto en el taller que nos habla de la ecuación de Laplace. Dice acá, verificar si la función e a la menos 3y coseno de 3x satisface la ecuación de Laplace. ¿Cuál es la ecuación de Laplace? La segunda derivada de la función con respecto a x 2 veces más la segunda derivada de la función con respecto a y 2 veces es igual a 0. Es decir, que la una es igual a la otra salvo por el signo. Se puede escribir así o también de manera análoga, la ecuación de Laplace se puede escribir así. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que sacar las segundas derivadas con respecto a la misma variable 2 veces. Entonces tenemos, vamos a sacar con respecto a x, primeramente. Entonces, con respecto a x. Ay. Entonces, e a la menos 3y es una constante. La derivada de coseno externa es menos seno por la derivada interna. La derivada de x es 1 por 3, 3. Menos 3e a la menos 3y por seno de 3x. Este 3 se pone al principio para no caer en problemas. Entonces ya tenemos la primera derivada. Ahora vuelvo a derivar con respecto a x. ¿Dónde está x? Acá.
Entonces, menos 3e a la menos 3y es una constante. Derivada de seno, coseno de 3x, por la derivada interna. La derivada de 3x es el argumento. Venga, lo pongo. Ah, no. ¿Sí? La derivada de 3x es 3. Entonces me queda este 3 para que no se confunda. Lo paso adelante, pero hay un menos 3. Menos 3 por 3, menos 9. E a la menos 3y coseno de 3x. ¿Listo? Y la otra, entonces ya tengo la derivada parcial con respecto a x 2 veces. Que también se puede escribir derivada, segunda derivada de la función con respecto a x 2 veces. Ahora, esta es la segunda derivada de la función con respecto a y 2 veces. ¿Listo? Esta, entonces, aquí, la y, voy a ponerla como con marcador verdecito. Aquí la importante es la y. Vamos a derivar con respecto a y. Entonces, coseno de 3x, como el coseno es de x, este coseno es una constante. Entonces, derivamos e a la menos 3y, que es ella misma, por la derivada interna, que es la derivada del exponente. Derivada de menos 3y, entonces sería derivada de y1 por menos 3, menos 3. Y queda menos 3 e a la menos 3y por coseno de 3x. Ahí está. Ahora, otra vez, voy a derivar con respecto a y. Entonces quedaría e a la menos 3y es ella misma su derivada por menos 3, que es la derivada interna, que es la derivada del exponente. Aquí hay un menos 3 de la anterior derivada. Por este menos 3 que es nuevo, menos por menos me da más. E a la menos 3y coseno de 3x. Y miren que la una es igual a la otra, salvo por el signo. Tienen que ser de signo contrario para que se cumpla la condición de Pascal. En este caso es cierto. Entonces satisface la ecuación de Pascal, no, de Laplace. Algunas satisfacen, otras no. Hasta ahí esa es la parte de derivadas teóricas que lo podemos usar con estas, ¿no? La anterior, e a la menos 3x e elevado a la menos 3 x o y. Y. Cierro paréntesis por coseno de 3x. ¿Listo? Por coseno, aquí paréntesis, 3x, cierro paréntesis. Ahora sí, pido derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y. Y pido solamente las dobles, menos 9, e a la menos 3y, coseno de 3x, mírenla acá. Y solo estas dobles, 9, e a la menos 3y, coseno de 3x. Y listo, eso era. Para el taller, si quieren usar la calculadora de derivadas que les estoy dando, lo pueden hacer. Entonces, aquí ya quedamos listos para resolver de nuestro taller, extender sesión. ¿Dónde es que está el taller? Acá. El cuarto punto, creo que es. Ajá, el cuarto punto. Entonces acá. Listo.
Esta es la última parte que faltaba del cuarto punto, ¿no? Ahí. Listo. Ahora vamos al quinto punto. El quinto punto nos habla de derivadas direccionales. Entonces vamos a ir al quinto punto, a derivadas direccionales. Entonces ese está acá. Este que trae la derivada direccional. Mira que la puse de última y debe ir más adelante. Listo, acá. Bueno, entonces vamos con este. La idea de esta diapositiva, vamos a ver si alcanzamos a ver todo esto, ¿no? Vector gradiente, primeramente, plano tangente, vector normal, rectas paramétricas y simétricas, y derivada direccional. Pero la derivada direccional la pusimos de segundas. Ahí. Entonces vamos a ver si alcanzamos a verlas todas o hasta lo que lleguemos, por lo menos hasta derivada direccional. Si me voy a ir acá, si el sexto punto no alcanzamos a verlo completo o no se alcanza a ver, pues es un taller. Ustedes pueden investigar e intentar hacerlo. Bueno, entonces chicos, sigamos acá. Vector gradiente, derivada direccional, plano tangente, vector normal, recta normal, rectas paramétricas y simétricas. Bueno, cuando uno habla de vector gradiente, de hecho, todo esto que está acá depende del vector gradiente. Entonces, cuando uno habla del vector gradiente, está hablando de unas derivadas parciales, pero unas derivadas parciales que me están mostrando el cambio. Recuerden que una derivada es el cambio en X, en Y en Z. Y como son vectores, entonces en coordenadas Y, J y K. Acuérdense de sus clases de álgebra lineal. Entonces, ¿para qué se saca el vector gradiente? Para saber la dirección de un recorrido. Por ejemplo, ¿qué dirección debe tomar el esquiador si quiere bajar la montaña rápidamente? Entonces, la montaña se le empiezan a hacer trozos, por ejemplo, trozos como curvas de nivel. Aquí estamos viendo los espejos, digamos, los reflejos que están dando, esos cortes que se hacen a diferentes alturas, ¿cierto? Y esos cortes me van a generar un mapa topográfico por donde yo puedo dibujar el vector gradiente, es decir, el vector que me da la dirección. Como estamos en 3D, pues la dirección me la debe dar en X, Y Z. Entonces, definamos qué es un vector gradiente. Entonces, vamos a mirarlo primero en dos dimensiones. Sea z igual a f de x, y, una función de x y y tal que la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y existen. Entonces, el gradiente de f, denotado por esta letra griega que se llama nabla, así se llama esa letra griega. Es un triangulito al revés, digámoslo así. De f de x, y es el vector. Entonces, el vector gradiente de la función se puede escribir gradiente de f de x, y o simplemente gradiente de f. Ya se sabe que f es la función que depende de x, y. Es igual a la derivada parcial con respecto a x en dirección y
más la derivada parcial con respecto a y en dirección j. ¿Y esto qué me da? Este es el vector. Una notación de vectores es esta, pero esta no la tengo resaltada. ¿Por qué? Porque esto se puede interpretar como un punto en el plano cartesiano. Y a mí lo que me interesa es el vector. Entonces, las notaciones que vamos a usar son derivada parcial con respecto a x en y, más derivada parcial con respecto a y en j. Recuerden que se les pone como un sombrerito. ¿Sí? O en esta, como si fuera una pareja, pero para que no se interprete como pareja ordenada, le ponemos los paréntesis como en flechitas. Entonces, el gradiente de f se lee como nabla de f. Otra notación para el gradiente es grad de f de x, y, pero nosotros podemos usar cualquiera de las dos. En nuestro caso, cualquiera de los dos se interpreta como gradiente y de hecho se van a usar las dos. En la plataforma, en algunos tipos de preguntas, es muy difícil poner la letra nabla. Entonces se pone grad de gradiente. Dice, en la que hay que observar que para cada x, y, el gradiente de f de x, y es un vector en el plano, no en el espacio. ¿Sí? Hay uno donde sí va a ser en el espacio, pero esta así es en el plano. Entonces, miren acá, está el punto en la superficie, XY, f de XY, y el gradiente de f de XY es un vector en el plano. Y ahora en el espacio, ¿cómo sería? Cuando me dan una superficie, pero dada otra variable, dada en términos de x, y y z. Ahí sí estaría el vector en el espacio. Aquí ustedes alcanzan a notar una cosa. Este vector gradiente en el espacio cumple una condición, que es totalmente perpendicular o que forma un ángulo de 90 grados con un plano. Este plano se le llama plano tangente. Este verdecito es el plano tangente a un punto dado, P. ¿Qué significa plano tangente? Entonces, acuérdense cuando ustedes vieron en cálculo diferencial, recta tangente. Entonces, recta tangente significa que es una recta que corta la función en el punto de interés, pero solo en ese punto. No la puede cortar en otro punto. Entonces, acá, ¿qué es? Que el plano corta a la superficie en este punto, solo en ese punto, y eso lo hace tangente. El vector gradiente es totalmente perpendicular a ella. O sea que el vector gradiente, si yo tengo el plano acá, aquí yo tengo el plano, el vector gradiente forma un ángulo exacto de 90 grados con el plano. Entonces, vamos a calcular el vector gradiente. Entonces, 3x al cuadrado más 8y al cubo, x. Se saca su derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Y lo puedo hacer con la calculadora o manualmente. Y entonces me queda la derivada parcial con respecto a x es la coordenada en y. Más la derivada parcial con respecto a y es la coordenada en j. La pueden sacar manual o con la calculadora de derivadas que les di. Ese es el vector gradiente general. Ahora, como me piden en el punto 1, 0, pues cuando ya usted lo tenga, va a evaluar para el punto 1, 0. Entonces, 1, 0 sería 6x más 8y al cubo, que es 6, 1. Entonces, el x lo reemplaza donde está. Entonces, el x con rojo, donde está x, va a reemplazar por 1. Y donde está y, ese está con azul, lo va a reemplazar con 0, porque ese fue las coordenadas que nos dieron, una vez tenga el vector gradiente. Entonces me dice que eso me da 6 por 1, 6, y 8 por 0 al cubo, pues 0. Entonces sería 6 más 0, 6 en y, más 0 en j. Ese es
el vector gradiente. 6,0. En J, porque es que si Y es 0, 0 por 1 y por 24, pues me da 0. Listo. Su gráfica. Entonces, aquí está la gráfica, pero la voy a hacer acá. A ver, GeoGebra clásico. Me interesa en 3 dimensiones, no en la otra. Entonces, orden de la recta. Entonces, ¿cuál es la función? 3x cuadrado más 8y al cubo, x. 3x cuadrado más 8y al cubo, x. Esa es la función. Voy a quitarle la y a ponerle f. ¿Mm? Listo. Me dicen que debo sacar el vector gradiente. Entonces, el vector gradiente me dio 6 y 0 en J, pero para el punto 1, 0, en el punto 1, 0. Entonces, primero voy a ubicar el punto 1, 0. 1,0. Si no doy componente en Z, se supone que Z es 0. Bien, aquí está el punto. ¿Listo? Ahora voy a crear el vector. Entonces voy a decirle vector. Aquí me toca hacer dos cosas. Entonces, vector, voy a poner este vector 6,0. 6 en I, 0 en J. Vector, entonces dice, póngalo como si fuera punto. 6,0. Listo. Pero ustedes van a observar algo y se van a acordar además. Voy a hacerle un poquito de zoom para poderlo. Ah, perdón. No hacía un poquito de zoom. Ahí. Así. Si ustedes observan bien, acá, se dan cuenta, voy a ponerlo aquí de pronto por debajito, que el vector sale de 0, 0, 0, ¿cierto? Sale del origen. Y debería salir de 1, 0 porque este es el vector para el punto 1, 0. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Que en álgebra, ustedes saben que si yo pongo un vector, él siempre lo saca del origen. Entonces yo le voy a decir que lo traslade. Le digo, traslada. ¿Traslada quién? Traslada el vector. Entonces, ¿cuál vector? Aquí GeoGebra le puse automáticamente 1. Al punto inicial. Nuestro punto inicial era 1, 0. Yo puedo escribir 1, 0, pero ya lo tengo aquí con la coordenada A. Y entonces, este no lo puedo eliminar porque yo lo usé. Entonces, ¿qué hago? Lo hago transparente. Y este sí es el vector que a mí me interesa. Este es el gradiente. Voy a dejarlo en gra. Ahí. ¿Sí ven? Entonces, esta es la gráfica que yo les tengo aquí montadita. Ahí. Bueno, aquí sería en 2D, pero no importa, yo lo tengo en el otro. Acá. Si lo quiero ver en 2D, pues le pido acá. Ah, no, aquí no es aquí, creo. Vista gráfica. Ahí me lo pone. ¿Mm? Ahí está. Sí, chicos. Bueno, ese es el vector gradiente. Ahora, resulta que el vector gradiente realmente es una derivada direccional. Es una derivada direccional con respecto a la dirección en X, por eso está en Y, y con respecto a la dirección en Y. Pero yo quiero una derivada direccional no con respecto a X y Y, a las direcciones, digamos, comunes, en X y Y, sino con respecto
a cualquier vector dirección. Entonces, la derivada direccional de f en la dirección dada por el vector unitario u, ¿por qué tomamos vector unitario? Un vector unitario significa que es unitario porque su norma es 1, es decir, la medida del vector es 1. Pero ¿qué me interesa el vector unitario? Me interesa la dirección, es para dónde va la flechita, cómo está ubicada. Entonces, si no me acuerdo en álgebra lineal cómo era el vector, cómo se sacaba un vector unitario, porque a veces no me lo dan unitario, un vector u unitario es igual al vector dado dividido en su norma. Y recordemos cómo se saca la norma de cualquier vector. Escoger sus componentes, la norma de cualquier vector. Escoger sus componentes y elevarlas al cuadrado, se suman y se saca la raíz cuadrada. Eso es en 2D. Si es en 3D, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Así se saca la norma de un vector. Entonces, esta es la definición básica, pero pues realmente uno no saca la derivada direccional con la definición de límite, por lo que ya vimos en límite, ¿no? Es complicado. Entonces, esto, ¿cómo se lleva a una forma que podamos nosotros verla mejor? Entonces, vamos a usar entonces la derivada parcial con respecto a la coordenada en X y a la coordenada en Y. Dice acá que la derivada parcial con respecto a X, en X sub 0, Y sub 0, lo que estamos mirando es la derivada direccional con respecto a la dirección de X. O sea que el vector unitario sería 1, 0. Cuando yo estoy hablando de la derivada parcial con respecto a Y en cualquier punto, estoy mirando la derivada parcial con respecto a la dirección en Y. Y el vector unitario para Y sería 0, 1. También se le llaman a eso los vectores canónicos. Pero vamos a ver cómo lo sacamos mejor sin necesidad de usar la definición de límite. Entonces, si f tiene sus primeras derivadas parciales continuas, entonces tiene derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario u. Y se cumple. Entonces, así se saca. Derivada en la dirección de u de f de x, y es igual a la derivada parcial con respecto a x de x, y con respecto a la dirección de u sub 1 más la derivada parcial con respecto a y por u sub 2. Este por son las componentes. Dicho de otra manera, es el producto escalar entre esos dos. Entonces vamos a ver este ejemplo. Y con este terminamos. Dice, encuentre la derivada de una función f de x, y, x al cuadrado más 2xy más 3y al cuadrado. En el punto P igual a 2.1 y en la dirección de V igual a 1 más J. Este es el vector. Que me lo podían haber escrito así. Como es I más J, entonces 1, 1, ¿sí? Con esta notación. Lo primero que vamos a hacer antes de cualquier cosa es verificar que este vector dado la dirección del vector, sea un vector unitario. Si no lo es, aplicamos la regla para obtener el vector unitario, que es dividir el vector en su norma. Entonces, vector dado es 1, 1. Entonces, la norma de ese vector sería igual. La raíz cuadrada de coordenada 1, 1 al cuadrado, más la coordenada en Y, 1 al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2. Raíz cuadrada de 2. Esto no es un vector unitario porque su norma debería ser 1. Entonces, no es unitario, pero no quiere decir que no lo pueda hacer. ¿Cómo hago para volverlo unitario? Siguiendo esta condición.
que la dije aquí antecitos. La repetí acá y acá la escribí, ¿no? Esta. Entonces, es U dividido en su norma. Entonces, 1 dividido en la norma, que ya la sacamos, que es raíz de 2. Entonces, queda la primera coordenada. 1 sobre raíz de 2 en I, más 1 sobre raíz de 2 en J. O sea, cada una de las componentes se divide en la norma. Este ya es el vector unitario. ¿Mm? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo segundo es hallar las derivadas parciales de la función, porque tenemos que encontrar el vector gradiente. Entonces, vamos a sacar las derivadas parciales de la función. Aquí están sacadas de manera manual. Nos podemos ayudar de nuestra calculadora de derivadas. Entonces, es x cuadrado más 2xy más 2xy más 3y al cuadrado más 3y al cuadrado. Le doy Enter. Y saco su derivada con respecto a x y su derivada con respecto a y. Entonces, miren, 2x, 2y en x, 2x más 6y. Y evalúo, ahora sí, teniendo esta, evalúo en el punto dado, 2, 1. Entonces, como aquí tengo x, x es 2, entonces 2 por 2, 4. Y y es 1, 2 por 1, 2. 4 más 2, 6. ¿Listo? En la otra evalúo el 2 en x, 2 por 2, 4. Y en la otra 6 por 1, 6, 10. Entonces, la derivada parcial con respecto a x evaluado en el punto me dio 6. La derivada parcial con respecto a y evaluado en el punto me dio 10. Y ahora sí, teniendo todo esto, reemplazo lo obtenido en la fórmula del teorema. Dice, derivada parcial con respecto a x por 1 más derivada parcial con respecto a y por U2. Entonces, miren, derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto 2, 1. ¿Cuánto me dio? 6. Por 1, en este caso se llama v, la coordenada 1, 1 sobre raíz de 2, más la derivada parcial con respecto a y, 2, 1, por B2, 1 sobre raíz de 2. Y aquí me da 6 sobre raíz de 2 más 10 sobre raíz de 2. Como es homogénea, se suman 6 más 10, 16 raíz de 2. Esta es la respuesta. Ya, si ustedes la quieren racionalizar, multiplican raíz de 2 arriba y abajo y les daría 16 raíz de 2 sobre 2, o sea, 8 raíz de 2. Pero cualquiera de las dos es la respuesta. Esto es simplemente un arreglo de lenguaje. Hasta ahí. Bien, chicos. Entonces, con esta parte, ya pueden ustedes hacer el punto 5. ¿Dónde está el punto 5 de nuestro taller? Este. Digamos que como parte de la explicación de clase. Para hacer el punto 6, eso ya sería parte de su estudio individual, ir adelantando, igual yo lo voy a explicar en la siguiente clase, pero pues hay que hacer el punto 6 del taller. Yo les dejo estas diapositivas, aquí esta partecita para que las miren y las puedan ir trabajando. Igual las voy a explicar en la otra clase. ¿Listo? Ah, bueno, aquí voy a quitar esta porque vuelve a aparecer derivada direccional. Y la bibliografía, que es siempre usar nuestro libro de cálculo de Stewart, con adaptación, como una adaptación de fines, con fines didácticos.
Entonces, chicos, hemos terminado hasta acá nuestra videoconferencia de hoy. No olviden que mañana y el domingo se abre el quiz, que son 3 preguntitas y ustedes tienen los 2 intentos. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, buenas noches, muchachos. Feliz noche. Profe,